Es del currículum en acción, los actores institucionales y cotidianeidad. Para Flavia era, para ir en contra de un programa necesitábamos un conocimiento experto, donde ella tenía cuatro supuestos, que la simultaneidad es la decisión de organizar la escolaridad, y también dice que de tal forma que se le puede enseñar la cosa al mismo tiempo es cuando el docente transmite algo del saber con la expectativa de que todos los alumnos reciban la misma información. Y tenemos la presencialidad, que es un supuesto de la escuela antes de la computadora, de los televisores, de la radio, del teléfono. Es donde la escuela es una institución pensada para que la transmisión del saber ocurra por comprensión. Una presencia conjunta de quienes tienen la función de enseñar y de quienes tienen la tarea de aprender. Tenemos la descontextualización, que es el saber producido afuera de la escuela para poder funcionar dentro de la escuela, tiene que ser descontextualizado, justamente para que se pueda funcionar en el contexto escolar. Lo que tenemos que hacer son ciertas operaciones para poder ser enseñados. Y tenemos el cronosistema, que hablamos de las reglas que tiene el sistema escolar, donde, por ejemplo, en qué tiempo tenemos para asistir a la escuela, hasta qué edades pueden asistir los programas de educación. Ese es el primer video. No sé si es que alguna de mis compañeras quiere agregar algo de lo que Ahí ustedes ya vamos. hayan visto. Sí, Ahí nos quedamos, Silvina. A ver, Cintia. ahí está, ahí está. Bueno, profe, en este primer video ella comparaba lo que era la enseñanza con los programas, con la instalación de los programas en las computadoras, en donde decía que cuando íbamos a instalar un programa siempre nos salían como opciones si es que queríamos instalarlo nosotros de manera personalizada o automáticamente. Y ella lo compara con lo que tiene que ver con la educación, porque dice que muchas veces nosotros pretendemos hacer cosas nuevas, pero no tenemos ese tipo de información y terminamos como retrasando todo o haciéndolo de manera automática. O sea, como veníamos haciendo hace muchos años, que surgen nuevas innovaciones, formas de enseñar, pero no las podemos continuar a lo largo de un periodo, de un amplio periodo, es decir, duran muy poco, son innovaciones muy cortas, entonces no las podemos continuar. Bueno, hablaba de que nuestro saber pedagógico es ampliamente rico, que tenía, bueno, que existían muchas estas innovaciones, pero que eran difíciles de sostener en el tiempo. Bueno, y también hablaba de lo que tiene que ver con la escolarización como un proceso histórico y presentaba cuatro supuestos, que eran los que nombró Silvina, que era la simultaneidad, también nombró la presencialidad, descontextualización y el cronosistema. Con respecto a la simultaneidad, era la forma de agrupar ciertos alumnos y de enseñarles simultáneamente. Maneras de enseñar simultáneamente, o sea, como organizarlos a estos alumnos, porque decía que era una manera de enseñar económica, ya que podía enseñar a varios alumnos, pero no quiere decir que ellos simultáneamente aprendan, siendo que todos estos alumnos tenían diferentes formas de aprender o diferentes tiempos de aprendizaje. Bueno, no sé si alguien más quiere continuar. Sí, a ver, Sí. quedémonos en lo primero que implica la simultaneidad. A ver, Daniela. Sí, bueno, un poco lo que decía Jime, Flavia, ¿cómo es Terigi? Lo que dice, lo que habla cuando habla de la simultaneidad es una estrategia económica, no económica en cuanto a recursos materiales, sino que era enseñar de una vez a todos, ¿sí? Como plantear un solo proceso pedagógico, un solo saber pedagógico a todos los alumnos, que en realidad ella no lo pone ni como malo ni como bueno, es una realidad la que vemos nosotros en la escuela.
los maestros de primaria o de secundaria proponen una clase, un tema, y lo proponen de una única manera para todos los chicos, pretendiendo inicialmente que todos tienen el mismo saber previo, pretendiendo. Después ella habla, se expande un poquito más sobre el tema, o sea, entiende perfectamente que no todos los chicos tienen el mismo proceso pedagógico, que hay muchos que cumplirán con el proceso que se estipula antes de la clase, hay muchos que irán un poco más avanzados, que como que les parece aburrido el tema porque ya lo entienden muy rápido, y otros que cuando vamos a la mitad del tema todavía están en el título. Pero habla de esta simultaneidad al economizar un poco, proponer una sola estrategia para todos. Habla de la presencialidad. A ver, Daniela, y las hago pensar. ¿Se recuerdan cuando yo les dije que me miraran cuando hablo de Pablo Plinú y por qué triunfó la escuela? ¿Se acuerdan de la forma de lo escolar? Bueno, está hablando de eso, Flavia Terigui. ¿Se acuerdan cuando yo les pego en psicología educacional la forma de lo escolar también? ¿Cómo funciona la escuela? Bueno, nosotros nos manejamos con ciertos supuestos. ¿Y por qué se llaman supuestos? Porque nosotros venimos tardíamente a la organización escolar y la hemos vivido a la organización escolar. En realidad no estamos desde los albores de ella, desde que se ha organizado. ¿Está? Y nosotros ya aparecemos en la historia evolutiva un siglo, más o menos. Siglo XIX, siglo XX, no, 2 siglos, más o menos. Yo aparecí en el siglo XX, en la historia de lo que implica el sistema, y él ya tiene la simultaneidad, y vos lo vives como alumno, y luego lo vives como profesor totalmente naturalizado, como si fuera la única forma de agrupamiento que tenemos. Y dice Flavia Terigui que estamos instalados en este tipo de supuestos porque son cómodos, que es algo que dijiste vos, Daniela. Yo voy a suponer que todos aprenden por igual y voy a preparar una clase para todos, excepto para los alumnos integrados, donde el sistema me exige que yo presente una planificación diferente para el niño que está integrado dentro de la institución o dentro del curso para trabajar con él. No me exige plan de clase para cada uno de mis alumnos, no me exige un programa académico para cada uno de mis alumnos, no respeta el ritmo de aprendizaje. Y esta simultaneidad es barata, y se acuerdan cuando yo cuento en ese video y digo que el antecedente cercano son las escuelas de la Edad Media, que son escuelas monacales o escuelas de las comunidades, que de ellas, o escuelas de lo que implican los primeros agrupamientos de obreros, sindicatos, pero la de ellos no persiste, y pasamos y nos venimos, la lancasteriana no persiste, ¿sí? Donde tengo tutores y tengo el instructor, no persiste. ¿Se acuerdan cuál es el formato que triunfa y por qué lo hace? Y si no, me van a volver a ver. Ahora entienden que todo lo que yo hablo en ese video y lo que ustedes leen después en psicología educacional está relacionado con esto, porque yo en pedagogía, de este lado, en el campo de la práctica, me comporto de esta manera, soy una sola. Comporto de esta manera porque eso es lo que está naturalizado. Y además de estar naturalizado, está legitimado, pues yo tengo una sala con 45 alumnos, con 30, y en ningún momento me piden que yo haga hincapié en una educación personalizada, porque tampoco lo podría hacer. No tengo tiempo, tengo 40 minutos, 80 minutos, y no puedo dedicarle una cantidad de tiempo a cada uno, sino que les enseño a todos. Y dice, perfecto, Daniela, hago como que todos aprenden. Y después me hago el sorprendido y digo, ay, yo no sé por qué no aprendieron o qué les pasa, pero en realidad parto de la base de que no todos son iguales. Si no, tendríamos un inconveniente. No estaría reconociendo que existe en cada uno de mis alumnos una individualidad. ¿Está? Bien. ¿Qué tiene sobre Pamela sobre simultaneidad? ¿Qué opinas? Yo viendo, lo tomé como el saber pedagógico,
que lo entendí así, fue muy clara ella, más o menos lo que entendí. Es una construcción sistematizada donde aparece la escolarización como proceso y en los supuestos de simultaneidad, para mí, como usted decía, profe, más adelante, que en otro de los videos vimos, es como que toma ese sistema, lo hace de un modelo colectivo, pero en realidad después nos pide que ese conocimiento sea absorbido como algo individual. Bueno, lo mismo que dijeron mis compañeros en cuanto a transmitir el conocimiento, como es un sistema colectivo, como lo toman, como decían, para mí es un proceso práctico, lo toman como modo práctico para enseñar a través como dijeron mis compañeros, un conjunto de contenidos a un grupo de niños o a un grupo de personas. En tanto, la presencialidad, como decían mis compañeras también, me parece que se basa mucho en que tienen que estar las dos partes, tanto la presencialidad de la persona, del sujeto que enseña y del niño que aprende, que más adelante también en otros videos como que habla también ahí, hace un hincapié de cómo afecta la falta de presencialidad en los niños. Es como que históricamente hemos decidido, nos vamos a hacer cargo, es como si estuviéramos al comienzo de lo que implicó la educación y la institucionalización de la educación, porque si yo hablo de periodos históricos de la pedagogía, hay pedagogía que hace referencia a una educación personalizada, que es la educación del príncipe, y a la educación de una casta en particular. ¿A dónde recurre el pedagogo? El pedagogo va a la casa de aquel que necesita educarse. En nuestro caso, cuando nosotros hacemos referencia a la institucionalización, y por eso digo, nos vamos a hacer cargo, hemos decidido de que hay una institución a la cual acudimos. No vienen los docentes a nuestra casa, no viene la maestra a mi casa, sino que yo voy a una institución particular y genero el claustro y genero toda la dinámica de esa institución y la fundo. Y al fundarla, le doy los fundamentos de por qué ella se aparta de lo social, constituye una unidad, y esa unidad tiene organización, principios que la gobiernan, y que se aparta de lo que implica el resto de lo que lo rodea, porque así es como aparece, y nosotros, y vuelvo, me miran de nuevo cuando yo lo explico, que dice, ¿por qué hablamos de claustro? Y Pablo Plinú lo explica, es la matriz inicial de lo que implica la institución. Ella comienza como una cuestión que está aparte, que está encerrada. Es más, de enclave de las escuelas así. Si ustedes lo miran en este momento en todas las que tenemos, es así. Es más, se cierran las puertas, y se cierran las puertas para aquellos que son externos, y no pueden atravesar las puertas aquellos que son externos, a menos que pidan permiso y digan qué van a hacer a la escuela. El único que no justifica por qué va a la escuela es el docente que presta servicio en la misma y los estudiantes que se educan en ella. Hoy por hoy tenemos un inconveniente, la burbuja está registrada, entonces la burbuja sabe quién va a estar ese día, qué docentes van a estar, y se saben que los padres normalmente pueden llegar, pero en este momento no. En este momento tienen que anticiparse, pedir una audiencia con la directora, una serie de cosas, y la directora verá si lo puede recibir en algún momento, porque en realidad esto que es para cuidado implica que no pueden estar simultáneamente personas que concurran por otro interés que no sea por el que concurre la burbuja para cuidarlos. Bien, sí, y la presencialidad. Por excelencia, además nació en el siglo de la presencialidad, no nace en el siglo de las redes sociales, ni siquiera de los medios masivos de comunicación. Así que nosotros nos hemos acostumbrado y hablamos de la presencialidad, la añoramos a la presencialidad y consideramos que ella es indispensable, pero porque tenemos naturalizado su origen y tenemos naturalizado que depende de nuestra presencia. Y acá está la otra cuestión. Cuando yo decido incidir sobre la realidad y decido que es la docencia a través de lo que lo voy a hacer, y aquí es donde vamos a pensar en esto, necesito de la presencia de una persona para que pueda incidir en la toma de decisiones que yo tengo, o para que pueda incidir en algún criterio
que yo pueda reconstruir o que pueda tener para tomar como decisión? Sí. Como docente, profe. No. Si yo, así, miremos que no somos docentes, si yo necesito de mi presencia para incidir en ustedes. Física, estar en un aula para incidir sobre ustedes. Y no, profe, estaríamos ahora en un descontextualizado, sería un aprendizaje. Y en realidad el rol del docente creo que es indispensable, o sea, tenerla frente no es lo mismo que tenerla en persona, y creo que, o por lo menos en lo que he visto, en los chicos que por ahí tengo alumnos particulares por ahí, que es indispensable el contacto personal con el docente, indispensable. Se ha perdido en estos 2 años, se ha perdido mucho, todo. Los chicos en la casa no tienen idea, no saben por dónde ir, empiezan haciendo algo y les genera una duda y ya no hacen más nada. Hay papás que tienen tiempo y les dedican, y hay otros que tienen tiempo y no saben cómo hacerlo. Entonces el rol del maestro, del docente, es indispensable y está haciendo mucha falta hoy en día. Entonces quiere decir que para que yo te eduque necesitas de mi presencia. Yo creo que sí, prácticamente en el video habla de que la institución está pensada para que la transmisión del saber ocurra justamente en una copresencia, o sea, con la presencia conjunta de quien tiene la función de enseñar y de quienes tienen la tarea de aprender. Perfecto. ¿Romina? Claro, profe, porque ella lo que explica ahí es que en cuanto a presencialidad, no es que ella lo que quiere es tener un seguimiento de quiénes van y quiénes no van, de un ausentismo o un presentismo, sino más que nada es que esta presencialidad es necesaria para que se pueda dar el aprendizaje, así como también es necesario esto de tener en cuenta la simultaneidad, la institución, que estemos encerrados en un lugar y no que pase una mosca, un sonido, estemos mirando para un lado. Es como que en ese lugar que nosotros vamos a la escuela, a esa aula, yo voy predispuesta a aprender. Entonces voy dispuesta a escuchar a la persona que tengo adelante, que es quien me va a transmitir el conocimiento, y yo lo voy a poder internalizar y aprender. Por eso a mí me parece que la presencialidad es desde ese punto de vista más que desde un ausentismo, desde que vayan o que no vayan a la escuela. Y profe, yo quiero aclarar también que lo vimos en los textos de Pablo Pino, que justamente la escuela triunfa por esta estructura, ¿sí? Más allá de que ahora, bueno, la escuela se tuvo que adaptar a las nuevas reglas y todo eso, pero triunfa y tuvo permanencia durante tantos años porque justamente se respeta esa misma estructura. Y tiene éxito, Daniela, y tiene éxito, dígalo, porque eso es, tiene éxito, es una estructura que tiene éxito. Nos podremos quejar de cómo está organizada, de quiénes la conducen, de quiénes son mis colegas, de quiénes tocan como mis alumnos, pero sigue siendo por excelencia, y va más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje que se llama acto de educar, y que va más allá de enseñarse cargo te digue, conscientes, ¿sí? Bien, esa simultaneidad, presencialidad, descontextualización. Esa descontextualización tiene que ver por el origen que tiene. Todo lo que tramita la escuela, todo lo que enseña la escuela, no lo produce la escuela. Se produce en los ámbitos científicos, en los laboratorios para el campo de la biología, en las investigaciones de campo, para la matemática existe lo mismo, porque existen círculos en matemática. Es más, cuando Pitágoras pensó y enunció el teorema de Pitágoras, y cuando Tales hizo tal cosa, y cuando Leibniz, creo que deben andar por ahí, saben de lógica, ¿verdad? Creo que deben andar por ahí, cuando los postulados de la matemática que ustedes tienen en cuenta para resolver ecuaciones de segundo grado, eso no se produjo en la escuela, ¿sí? Históricamente no se produjo en la escuela. Y no dijeron vamos a formular el teorema de Tales para que lo enseñe Daniela. No. Estaban resolviendo situaciones del orden matemático y organizando el corpus de la matemática y leyéndolo al mundo en clave matemática. ¿Se puede entender? No fue producido para la escuela.
ni Pitágoras no pensó en la escuela, ninguno de los matemáticos pensó en la escuela y ni lo hizo al corpus del cuerpo matemático para la escuela, no está destinado. Ese es un proceso. Entonces, cuando yo hablo de descontextualización, ¿sí? Hablo desde el lugar de nacimiento de asiento y me lo llevo a la escuela, pero antes que entre a la escuela se convierte en saber pedagógico, ¿sí? Y ese saber pedagógico es el que produce problemas dentro de la escuela, no la matemática que está por fuera de la escuela. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, para que se convierta en contenido o en saber pedagógico o contenidos escolares, tiene procesos. Ahora les pregunto, ¿saben lo que es contenido o también lo desconocen? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener o yo debo reconocer para saber qué es un contenido escolar? ¿Lo saben? Bueno, ya les voy a convidar los textos de Alicia Entel para que se enteren, y junto con los criterios de selección de contenido. Esto es lo que toca el campo de la didáctica, es decir, vuelta de nuevo con lo mismo. En el campo de la didáctica se supone que queda en claro para quienes han cursado qué es un contenido, qué son los saberes, porque Flavia parte de la base que ustedes saben que son los saberes. ¿Saben qué es un contenido escolar? Porque no lo dice, al menos que ustedes me sorprendan y Flavia lo diga en algún momento. Parte de la base que la gente que la está escuchando sabe que es un saber, que son los contenidos, ¿está? Que no es lo mismo que el conocimiento, que está por fuera o que rodea a la institución. Porque está en cualquiera de las otras instituciones, menos en la nuestra. En la nuestra hay contenidos, hay saberes pedagógicos. Bien, eso es lo que implica la descontextualización, no el hecho de que yo enseñe sin tener en cuenta las situaciones problemáticas y la forma en la que yo voy a socializar el conocimiento en la institución educativa. No es el tipo de descontextualización de que la docente enseña sin tener en cuenta el contexto del alumno. Este es contexto de producción. ¿Se entiende? Que no puede entender. Bueno, una cosa es sacarlo del contexto de producción y llevarlo a la escuela, y eso implica una descontextualización. Y otra cosa es enseñar dentro de la institución educativa o en un curso en primer año, vamos a suponer, sin tener en cuenta el contexto de mis alumnos. ¿Se entiende? Esa es otra cosa. Sí, profe. Sí, yo lo había entendido así al revés, profe. Yo había entendido, por ejemplo, descontextualizar es, por ejemplo, yo siempre trato de llevarlo a ejemplos sencillos dentro de matemáticas como para entenderlo. Y decía, bueno, a los chicos cuando van a comprar un negocio, lo que hacen con el vuelto y con lo que pagan y todo eso, hacen una ecuación. Entonces nosotros lo que enseñamos en la escuela es solamente la ecuación y que después ellos lo apliquen afuera. Eso había entendido yo, era descontextualizarlo, o sea, sacarlo de la realidad y solamente plantear el problema. Y sí, Flavia justamente plantea ahí que es importante justamente conocer lo que son los conceptos previos que trae cada alumno para poder, o sea, justamente adaptar ese saber fuera de contexto, poderlo adaptar a través de enfoques pedagógicos, didácticos, y poderlo llevar a cabo o sea, a los alumnos. Porque en sí, o sea, el saber científico, que vendría a ser el saber erudito, como ella también lo llama. Perfecto, ahora ahí está Romina. Excelente, porque yo les pregunté a ustedes si sabían quién era el didacta que yo les puse. Y el didacta que yo les puse es la clave para que entiendan esto, que entienden que yo estoy amarrada de pies y manos a la didáctica, a la general, y a cada una de las didácticas que ustedes han ido cursando. Sí, totalmente, Romina. Por eso se los he dado y es el primero que les di. Ahora les voy a dar Louis Brusseau, que es el otro pilar que asienta el campo de la matemática, de la didáctica de la matemática. ¿Se entiende? Clara la explicación de esta profesora de matemática cuando lo explica a Cebalar. Sí.
Profe, ahí habla en la parte de Valeria, dame un segundo. ¿Lo necesitaba o no más Chevalar? Sí, necesitamos. Sí. Así. Sí, porque justamente él está ahí en el tema de la transposición didáctica, que es algo fundamental eso era lo que le quería decir. Llegar al aula. Para mí, personalmente, cuando él definió la triada pedagógica, vendría a ser como el corazón de la didáctica. Exactamente. Y la didáctica de la matemática es la que le disputa el trono, el pedestal en la que está la didáctica general. Es decir, yo tendría que sentirme muy mal porque lo que quiere es desplazarla. No hay didáctica general, hay una didáctica de cada uno de los campos y el de la matemática es exquisita. Y pasa por estos caballeros que, como Chevalar, es histórico. Porque además es muy claro, porque si Romina lo puede entender, para poder entender esto de la descontextualización y hablar del saber erudito y de su transformación para que llegue al estudiante y que se llama transposición didáctica. Bien, todos entendemos más o menos lo mismo, Wanda, Valeria. A ver, Wanda, ¿quieres aportar algo? O yo te corté, Romina. A ver, Romina. No, justamente, bueno, eso, para poder llegar al aula, el saber, desde el saber erudito es necesario también el tema de la descontextualización, para también el tema de lo que yo planteaba ahí, Flavia, el tema del saber pedagógico, que es algo que está fuera de contexto. Pero ella justamente ahí ya plantea el tema de lo que es la transposición didáctica, cómo influye la transposición didáctica, lo nombra a Yves Chevalier, por el tema de al plantear ella esos 4 supuestos, la descontextualización entra dentro de lo que es la transposición didáctica, para poder llegar así sí, los contenidos a enseñar. Porque obviamente que yo también había leído ahí en otra parte del video, que ella plantea el tema de que, o sea, dice cómo, pone un ejemplo, no recuerdo bien cuál era, pero llegaba al tema de decir cuánto desconocemos de lo que es el saber erudito. O sea, nosotros no tenemos idea en sí qué son los contenidos que nos bajan, qué es lo que nos llega a nosotros, y hay hay tantas cosas que uno no conoce y que posiblemente sean mucho más relevantes de cosas que uno las ve a simple vista. Eso planteaba ella también ahí en uno de los videos, no sé si en el 3, el tema de lo que uno se pierde en esta descontextualización. Totalmente, porque ustedes están recibiendo de parte nuestra lo que nosotros sabemos y nosotros tenemos un límite. ¿Sí? Y nosotros digo porque voy a hablar por mí y englobo a mis colegas. Cada vez que ustedes ven a uno de nuestros colegas, está él con sus posibilidades y sus limitaciones, porque ustedes van hasta donde yo voy, ¿sí? Ustedes saben todo lo que yo sé, y yo les propongo que conversemos o discutamos sobre lo que yo domino. Puede que haya cosas que no las domine, y eso va en perjuicio de ustedes. ¿Se entiende? Si yo no domino el campo de la didáctica y de la didáctica de las matemáticas, a mí nadie me va a soplar desde afuera, así como cuando nos dictan. ¿Se acuerdan cuando se dictaban ustedes en la escuela secundaria, cuando pasaban a la pizarra a resolver los ejercicios de matemática y decían, -1, el que está delante no escucha nada? Bueno, si alguien quisiera soplarme algo a esta altura con relación a la formación de ustedes, sería el error más grave. Porque si a mí me hablan de Chevalar sin que yo lo haya asumido y lo haya resuelto en mi propia carrera, difícilmente los pueda ayudar. ¿Qué entienden? Y yo creo que ella debe decir y debe poner énfasis cuánto daño hace, cuántos problemas genera el conocimiento por parte de aquel que intenta enseñar de aquello que tiene que enseñar. Entonces, esto cuando yo les digo, vayan a buscar los contenidos de la didáctica en el buscador de Google, si yo no los oriento, no van a poder generar un entorno de aprendizaje, no van a poder. Yo conozco las clases, yo soy la que la trajo a Flavia, para que hable de algo que tiene sentido, porque seguimos hablando de lo curricular,
y seguimos hablando de la escuela, ¿sí? Y les traje a Chevalar, porque vamos a hablar de la didáctica, sí, la didáctica de la matemática. ¿Se entiende? Entonces, yo soy la que genera los entornos. Estaremos a cientos de kilómetros o a metros o a, no sé, 16 kilómetros. Ustedes están en el pueblo o ustedes viven en la capital. No, profe, yo en Valle Viejo. Bueno, estaremos a 5 kilómetros. Pero yo soy cercana a ti cuando yo a ti te doy las pistas ciertas. No puedo darte la libertad, ¿sí? Porque la libertad sin criterio no es libertad. Tiene la libertad de escucharla a ella o de googlear en cualquier lado, irse a Valar y hacérselo explicar. Es más, está él, nada más que como habla en francés. Y estos buscadores por ahora no tienen una traducción automática. Eso ha sido lo único que evitó que se los pusiera a consideración, porque hay entrevistas hacia él. Él mismo hablando de la didáctica de la matemática, hablando de esto de la transposición didáctica. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más, Lorena? No te hemos dado la oportunidad, Wanda. Lorena. Yo, profe, tengo lo mismo que dijeron mi compañera sobre la simultaneidad, que es la decisión de organizar al pueblo escolar, que nos dice que tenemos que planear una clase para que aprendan todos al mismo tiempo. Es de ahorrarnos una manera económica, pero sería en la práctica de que hacer solamente un solo proyecto para que todos aprendan lo mismo en el mismo tiempo. Perfecto. Wanda, ¿qué es cronosistema? ¿Qué opinas sobre lo que habla sobre cronosistema? Perdón, soy Cristina, profe. ¿Y por qué dice Wanda? ¿Se acuerda que le había comentado que le uso la cuenta de mi hija? Sí. Bautizada. Sí. Bien. Bueno, el tema de cronosistemas habla de las reglas que tiene el sistema educativo en cuanto a horarios, en cuanto a normas, ya que las personas pasamos gran parte de de nuestros primeros años dentro de las instituciones escolares, las que nos forman en cuanto a respetar un horario de entrada, a mantenernos en una cierta postura, la forma de vestirnos, todo esto es lo que nos forma en cuanto al cronosistema que tienen los sistemas educativos, en sí la escuela. Hablaba también sobre no respetar, que las escuelas no tengan un horario de entrada, que cada uno entre en el horario que quiera, que vayan en la época del año que se le dé la gana, y esto se oponía a lo que era el sistema educativo en sí, que lo que trata de hacer es formarnos para el futuro en sí, como trabajadores, como profesionales, como operarios en una fábrica, que en sí lo que hacemos es formarnos para respetar un horario de entrada, la forma de la vestimenta, para trabajar de una forma ordenada también. Hablaba también, bueno, de las estructuras del saber pedagógico, la organización del saber en cuanto a trimestres, bimestres que se clasifican, los tiempos en sí, y bueno, los arreglos en sí que se hacen, tanto de ir higiénicamente, sentarnos en los bancos y no en las mesas, todo eso habla de lo que es el cronosistema de los sistemas escolares. Exactamente. ¿Algo más para que pasemos a la siguiente placa? Profe, yo quería aumentar. Sí. Cuando habla Terigi del cronosistema, no habla solamente de la jornada escolar, sino habla de todo el ciclo lectivo, como decía Cristina, organizado por bimestres, por trimestres, habla de la gradualidad también, que los chicos a determinada edad tienen que estar en un grado y así ir pasando. Todo eso es el cronosistema. Sí. Eso.
gracias. ¿Algo más? Valeria, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe, yo tenía más o menos acotado lo que hablaba Cristina, que tenía que ver con los arreglos o con las reglas que tiene el sistema escolar respecto de los tiempos para asistir a la escuela, de las edades, digamos, un tema cronológico, en las que se debería estar en la escuela, e incluso hasta las duraciones de las jornadas escolares, de los ritmos del ciclo escolar, y las organizaciones en bimestre, trimestre, ciclos lectivos, digamos, los tiempos del nivel educativo, ¿no? Hay un montón de arreglos alrededor del tiempo que estructuran en buena parte lo que es el saber pedagógico. Perfecto. Bien, Silvina, ya estamos, pasamos a la siguiente placa. Bueno, profe. El título es Los supuestos de la educación y el saber pedagógico. Ella da una definición de cronologías de aprendizaje, que es la que yo puse ahí, y de ahí habla del tema de la escuela. Lo que hizo que la escuela es suponer que todos saben lo mismo por el solo hecho de que los alumnos están en clase. Ella también dice que tendríamos el problema resuelto porque tendríamos que manejar una sola cronología, pero también se queda gente afuera, porque siguen el mismo ritmo o porque van en distintos caminos. También da una definición de pedagogía que nos dio una resuelta que es el agrupamiento por grado y por gradualidad. De ahí tenemos cada vez que hablemos de máquinas, pensemos en las escuelas. Esa dio un ejemplo ella donde decía que hoy saber usar una computadora no es solamente saber usar ciertos programas. Al usar una computadora lo dijo ayer el profe. Saber usar una computadora es saber usar ciertos programas y no tan solo una computadora, que es a donde ella dice que el ejemplo de cuando vayamos a Córdoba y que vengamos a un ciber del interior, que veamos el Gmail. Por eso es que ella da ese ejemplo, que es el segundo defecto que está acá. El agregado colectivo, una de las opciones de perseguir el defecto, convierte justamente en una especie de formateador poderoso de los modos sociales de utilizar el programa. El primero es que son aquellos que con las máquinas trabajadoras, salvo que con nosotros elijamos una opción diferente. De ahí tenemos el tercero, que es a donde se hace una pregunta, que cuáles serán las potencialidades de la escuela que el saber pedagógico por defecto no nos permite o que sí nos permiten utilizar. Ella puso un ejemplo que decía que cuando podemos comprar una computadora, que sea la mejor computadora, pero no siempre la usamos al 100%. Y ahí es donde puse que justamente el carácter colectivo de la escuela es una institución que agrupa gente y el agrupamiento de gente tiene una potencialización interesante. Y de ahí da como un saber pedagógico por defecto, que ella da un ejemplo, que en las aulas deben reunirse muchas personas para que aprendan lo mismo, en situaciones que promueven actividades individuales. Esa ya sería el tercer video, profe. No sé si es que quiere agregar. No, volvemos hacia la placa anterior. ¿Está la del tercer video? No, regresa, volvé hacia la placa. Bien. Sí. Ahí está. Ahí está, acá. Bien, los supuestos de la educación y el saber pedagógico. A ver, Daniela, Lorena, ¿quién quiere comenzar? Profe, aquí, bueno, yo lo que había más o menos destacado en esta parte, el tema de la cronología del aprendizaje, es que ella acá plantea el tema de cómo lo que es también de nuevo, lo que es la simultaneidad, y el tema de la cronología lo lleva como un ejemplo a lo que son las escuelas rurales que se manejan con el tema de los plurigrados, de cómo acá, o sea, nosotros, la mayoría, o sea, en la docencia, son preparados para enseñar
en simultáneo, pero a un grado en donde se supone que todos aprenden al mismo tiempo, de la misma forma, y que están sentaditos con el fin de aprender y que van a aprender todos iguales. Y justamente ahí habla de esa complejidad cuando se presenta estos casos en la ruralidad, de los temas de los multigrados, cómo el docente no está preparado para eso y muchos no saben cómo manejarlo y lo van llevando de una forma en que ni siquiera estudiaron ni se prepararon, sino que lo van haciendo por el momento en cómo se da. No hay como una enseñanza cronológica, o sea, de decir, sí, tengo primero, segundo, tercer grado juntos, ¿qué hago? ¿Qué le enseño? Por ejemplo, en matemática. Yo en mi caso, por ejemplo, un año, que cuando estuve en el plan, hace muchos años que había empezado el plan allá en la ENJA, nos habían llevado un profe a una escuela rural en Los Ángeles. Y justamente estuvimos presenciando una clase de matemática y era la primaria, y estaban enseñando el tema de divisiones, y bueno, y el docente se veía, él nos explicó que él, en realidad no lo preparaban para eso, pero él ¿qué hizo? Bueno, listo, a tercer grado le enseño la división de un grado, a cuarto de dos, de tres, o sea, de dos, de tres, iba de esa forma, logró adaptar un contenido, pero en sí él nos contaba justamente esto que plantea Flavia, que no están, en ningún momento se los preparó para dar en simultáneo 3 o 4 distintos grados. Y creo que en esa clase que nosotros, esa visita que hicimos, pudimos observar la dificultad y cómo el niño también, el tema de si la escuela, el grado, el proceso de enseñanza-aprendizaje está dado de una forma totalmente distinta, en donde tenés un curso en donde todos tienen que aprender lo mismo, como el niño eso se distrae. Si está enseñando una división a él va a mirar el del otro grado y se hace imposible, la verdad. Es muy costoso para un docente lograr que se produzca efectivamente ese proceso del saber. Pero bueno, es lo que había destacado en cuanto a lo que ella planteaba, el simultáneo, la gradualidad, con el tema de las escuelas rurales. Bien. Profe, en cuanto a las escuelas rurales, a mí lo que me llamó la atención, que Teri hizo referencia, hablando más, como decía Romina, de los procesos, de lo que puede llegar a dar un docente en un plurigrado, que es distinto, porque es como lo habla como una sucesión de procesos, o sea, es como que en un grado enseña a distintos cursos, de distintas edades, no se da la gradualidad o el agrupamiento de lo que sería de los niños de una misma edad, o sea, no se puede enseñar un mismo contenido. Y en cuanto a eso, a mí me llamó mucho la atención lo que vendría a ser la realidad que ella habla de una realidad que no podemos comparar. Primero, que el docente no ha sido preparado, como dijo Romina, tiene que aprender a adaptarse y adaptar esos conocimientos que él ha absorbido en su formación docente. Y en cuanto también a la comodidad de los chicos, porque no solamente la comodidad del docente, sino también a la comodidad de los chicos para poder absorber y poder generar un conocimiento significativo. Bien. Daniela. Profe, yo quería agregar algo, perdón, no sé si me corto a Dani, donde ella hablaba de que la escuela siempre está fomentando la realización de actividades en grupo, o sea, fomenta esto, pero no quiere decir que esas actividades se realicen grupal o que salgan un aprendizaje grupal, porque por lo general lo que mayormente se termina haciendo son actividades unipersonales, digamos, trabaja uno en un grupo y no terminan trabajando todos en ese grupo para crear un trabajo grupal, digamos. Bien. ¿Sí? Sí, lo que decía Flavia Terigi, ¿es Terigi o Terigi?
Terilli. Terilli, bien. Cuando hace la comparación esa de que nosotros usamos una aplicación o un programa en la computadora por defecto, o sea, estamos utilizando la forma genérica, por ahí decirlo, tiene convencional. Convencional, sí. Tiene consecuencias. Son las que Silvina enumeró como 1, 2 y 3. La primera es que nosotros podemos usar esas opciones por defecto a menos que la situación nos lleve a utilizar esta aplicación de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros planteamos una clase a un grupo de 30 chicos y resulta que, como es lógico que va a suceder, hay chicos que no entienden. Entonces, con esa manera por defecto, no la podemos usar con ese chico, entonces tenemos que salir de ese molde y aplicar otros conocimientos. Pero para aplicar esos conocimientos nosotros tenemos que manejarlos bien. O sea, si yo pretendo enseñar la definición de ecuación, por ejemplo, y yo veo que un chico no entiende, yo tengo que manejar bien ese conocimiento para poder salir del molde y explicarlo de otra manera. Si yo no manejo ese contenido, no voy a poder explicarlo de otra manera y voy a ser un docente cuadrado y recto que no tiene más estrategias de enseñanza. Esa es la segunda que está ahí en la diapositiva. Y la tercera es que si nosotros logramos salir de esa cajita, si logramos aplicar todo, o sea, salir de ese modo por defecto de un programa, vamos a lograr sacar el máximo provecho de cada uno de los alumnos, ¿sí? Es como que nosotros vamos encarando una clase de una manera. Bárbaro, entendieron 20, ¿qué pasó con los otros 10 que no entendieron? A ver, 5 fueron más allá o avanzaron mucho más, no avanzaron. Entonces yo me tengo que salir de ese molde, conocer bien qué es lo que yo quiero enseñar para aplicar otras estrategias y sacarle el máximo provecho a esos otros 5 que todavía no me habían entendido. Exacto. Profe, por lo general eso es lo que pasa en los talleres o en las clases de ayuda que dan extra a escolares cuando dicen son ayudas para que puedan entender, por ejemplo, clases de apoyo de matemática, y el profesor tiene 5 alumnos que no entienden y dice, bueno, hoy voy a enseñar en la clase de matemáticas, les voy a enseñar a la tarde, vengan a la clase de ayuda, y van y resulta que enseña de la misma manera, el mismo proceso que enseñó a la mañana, y los chicos no comprenden, entonces terminan frustrándose el profesor y los alumnos. El profesor porque dice, ¿para qué les enseño si no entienden? Y el alumno vuelve a explicar y no entiende. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que dice Daniela, que hay que salir de esas clases por defecto, pero que generalmente nosotros nos basamos siempre en una sola forma de enseñanza y por ahí no encontramos la forma de enseñar de otra manera. Una forma por defecto que tiene es el trabajo en forma solitaria. La escuela, por mucho tiempo, su propuesta es esa. Propone un trabajo donde matemática desarrolla en soledad sus contenidos, donde biología lo hace por su lado, física por su lado, lengua por su lado. Últimamente, es decir, con las últimas modificaciones, intenta volver a una propuesta pedagógica que en el tiempo ya está formulada. Ella misma se llama Escuela Novismo, donde propone esto que son las secuencias didácticas dentro de esta gran concepción, y el trabajo por proyecto.
para poder salir de ese encierro, de ese enclaustramiento que tiene cada uno de los profesores, y que cada uno tome una parcialidad de la realidad y la trate como si fuese una totalidad. Es decir, el profesor de matemática cuando se presenta, hace de cuenta que no están ni las naturales, ni sociales, ni nada. Enseña su saber sin mirar, sin trabajar con su colega y sin hacer ningún tipo de vinculación donde tenga que ver con otros saberes. La realidad no se presenta así. La realidad es compleja para cualquiera, ya sea para ustedes como para un estudiante. Mucho más aún la realidad, la complejidad con la que nosotros nos manejamos en relación al hecho educativo dentro de la institución, mucho más aún al acto de enseñar dentro del aula. Es complejo. Una de las miradas que nos ayuda a trabajar tiene que ver con la psicología educacional, pero no es la única, porque ustedes tienen sociología de la educación, tendrán sujeto de la educación. Hay un mundo que ayuda a comprender la complejidad de este hecho, que es tan intrincado que no es tan simple como decir, bueno, no hay nada más simple que dar una clase, no hay nada más fácil de describir que una clase o lo que sucede en una escuela. Y no es así. Bien, intento de que podamos mirar en forma horizontal hacia dónde están las relaciones naturales, haciéndonos notar que la realidad es compleja. Hay propuestas como ser lo que se considera que es una secuencia didáctica y el trabajo por proyecto. ¿Por qué? Porque el trabajo por proyecto dentro de la secuencia didáctica, que es proveerle al estudiante de una situación de enseñanza que sea significativa, te propone un problema, te plantea un problema. Los problemas en la realidad son complejos y yo puedo resolverlos desde diferentes ópticas para lograr la respuesta más adecuada. Este trabajo por proyectos trabaja matemática, física, química, biología, historia, todo el conglomerado en función de ese proyecto, para que los alumnos puedan tener esto que nosotros queremos tanto, que puedan resolver desde situaciones problemáticas y puedan adquirir capacidades. Yo pueda terminar instalando capacidades en ellos, también son tópicos de la didáctica las capacidades, y ellos sean capaces de operar en la realidad en forma exitosa. Y que no quede el contenido de matemática, de biología, de física y química solamente reservado al ámbito de lo escolar. ¿Se entiende? Que pueda ser capaz de trasladar esas capacidades para resolver en su vida. Ya sea que yo tome problemas ambientales. En mi caso, yo he trabajado en el Instituto Maldone, cuando trabajamos con la realidad. En una de esas tenemos suerte y nos bajan a la realidad. Desde historia, desde la práctica 3, formulamos el problema, formulamos el proyecto, ¿sí? Y le proponemos a matemática, que son ustedes en segundo año, a química, que está en cuarto, a química, que está en primero, porque trabajamos con los diferentes cursos, a física, que está en primero y en tercero, y vamos trayendo el alumnado para trabajar desde contextos no formales. En este caso es el museo, y yo he trabajado con ustedes, con los compañeros de ustedes hace 2 años atrás, en el Museo de Historia de Catamarca. No ha sido el único, hemos trabajado en la Ciudad Perdida, que está acá camino al rodeo, y los profesores de matemática van con su guía para intervención, y comenzamos a ver la matemática o el desarrollo del currículum sin apartarnos, porque esta es la otra cosa, de que si vamos a trabajar con situaciones problemáticas de la vida real, yo no me aparto de lo que dice el currículum, ¿sí? Y que puede enseñar lo que en el currículum está prescripto. Pero en una nueva forma de organizar la actividad del alumno, porque en realidad lo que yo estoy reorganizando es la actividad del alumno. No estoy reorganizando los saberes que están en el currículum. Eso está al servicio de la actividad que yo les propongo. Y aparecen los profesores de matemática con las cintas métricas para tomar y para ver en las aberturas y para ver dónde está la geometría en las aberturas. Son movimientos para generar una experiencia que son muy interesantes. Yo los he llevado a cabo y van los profesores de matemática en la parte del proyecto